Bueno, antes que nada cumplimos una deuda que quedó pendiente de la clase pasada. Les quiero presentar a la profesora Viviana Campos, licenciada en física, está terminando su doctorado, y a Javier Bravo Beersmith. No sé en qué año estás, Javi, de tu carrera. Contanos un poco cómo estás vos con tu carrera. Y yo estoy entre cuarto y quinto. Entre cuarto y quinto, o sea que ya Ingeniería de industrial. poco estás finalizando tu carrera. Bueno, la profesora Vivi Campos y ayudante Javier Bravo son las personas que colaboran con el trabajo en el turno, son también los que atienden consultas y, bueno, van a participar en todas las instancias de dictado del laboratorio de física 3. Bueno, ya deben haber coordinado con Javier los horarios de consulta. Y, y bien, entonces es el equipo docente del turno de los viernes de 8 a 10 del laboratorio de física 3. Bien. Bueno, vamos a empezar el tema. Lo que les quería mostrar hoy es un repaso. Primero los quiero retar a todos, mal, porque solo 7 personas me han mandado el gráfico hecho que les he pedido, ¿no? Solo 7 de 29. O sea, muy bajo rendimiento. Y entonces, bueno, como pienso que no lo han hecho al trabajo por dudas o por, no sé, hoy vamos a hacer un repaso general de cómo realizarlo al trabajo, cómo hacer la gráfica en papel milimetrado y cómo hacer después con el Excel, ¿no? Las dos tareas, la parte de gráfica, el método gráfico exclusivo y método de cuadrados mínimos. Bueno, pongamos manos a la obra. Permítame. Que presente acá. Este es el enunciado de la guía, ¿no? O sea, esta es nuestra guía de trabajo. Tenemos resultados experimentales. Uy, perdón. Siempre me olvido de silenciar el aparato de Mandinga. Tenemos resultados experimentales, que es un experimento donde se está estudiando el consumo de combustible que tiene un automóvil a distintas velocidades, ¿sí? Entonces, aparentemente lo que se hace es fijar la velocidad a un valor predeterminado, habiendo hecho una carga de una cantidad conocida de combustible en el tanque de nafta, hacer un recorrido a esa determinada velocidad y medir cuánto de la nafta se ha consumido, ¿no? Y eso se repite para distintos valores de velocidad. Bueno, entonces, aquí están los resultados experimentales. En nuestra tabla de valores, aquí aparecen las velocidades a las cuales se ha hecho el experimento, y la incertidumbre con que se midió la velocidad es de 3 kilómetros por hora. Y acá están los consumos expresados en litros por kilómetro, ¿sí? Y donde la medición de esa magnitud, la cantidad de litros de combustible consumidos por kilómetro, tiene una incertidumbre de 0,005 litros por kilómetro. Bueno, el punto 1 nos pide que grafiquemos estos datos y realicemos una aproximación lineal con el método gráfico. Representemos en las abscisas la variable con menor error relativo. ¿Por qué nos das esta consigna? Porque si solo nos restringiéramos a hacer el método gráfico, tenemos libertad para poner cualquiera de las variables en cualquiera de los ejes, sin restricción. Pero como después vamos a aplicar el algoritmo de cuadrados mínimos con la hipótesis adicional de que la variable en el eje X tiene error despreciable,
eso nos condiciona a que tenemos que hacer nuestra gráfica con la magnitud de menor error relativo en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos la restricción de tener que hacer cuadrados mínimos, podemos hacer solamente la gráfica eligiendo arbitrariamente qué variable va a qué eje. No hay restricción en principio, ¿sí? Bueno, como después vamos a hacer, como dice la guía, como después vamos a hacer método analítico, está bueno que los dos métodos tengan la misma selección de ejes, de manera que se puedan comparar los resultados que nos da cuando hacemos procesamiento gráfico exclusivo y cuando hacemos cuadrados mínimos. Bueno, después tenemos que calcular los parámetros acotados de la mejor recta que va a salir por el método gráfico y determinar la ordenada al origen. Y yo le agrego que lo que hay que hacer después es ver si tienen significado físico relevante estos parámetros, ¿sí? Es decir, ¿qué representa? Si hay una ordenada al origen, ¿qué representa? Y la pendiente, que seguramente la tiene, ¿qué representa? ¿Sí? Bueno, entonces, para esto voy a usar la pizarra, más que... Bueno, acá tengo la guía de actividades y algún margencito de trabajo acá para poner ecuación. A ver, jóvenes, pregunto. El apartado A nos dice que grafiquemos y que pongamos en el eje horizontal la magnitud o variable con menor error relativo. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso aquí? Poner el consumo. ¿Cómo? Poner el consumo en el eje X, A ver, ¿por qué? porque tiene menos error. ¿No sería sacar los errores? A ver, pero expresen bien las cosas que están diciendo. Yo creo, a ver, joven, el que está diciendo que el consumo tiene que ir al eje X porque es el que tiene el menor error. Usted lo que está haciendo es mirar las incertidumbres absolutas. Usted está mirando este valor y como son 5 milésimos, dice que es menor que este valor. Pero ¿qué errores tengo que comparar? ¿Puedo comparar litros por kilómetro con kilómetros por hora? ¿Son comparables magnitudes de tan diferente naturaleza? ¿Puedo comparar un consumo de combustible con una velocidad? Ah, No no. son comparables. No puedo decir este es mayor que aquel. No se pueden comparar magnitudes de distinta naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero, jóvenes, ahí se lo está diciendo el enunciado. La Tengo que magnitud sacar con el menor Hay que error dividir. relativo. ¿No lo ven clarito ahí en el enunciado? Hay que dividir el error en los valores, digamos. No, no es... El sí, primer valor no pero sería. directamente lo que tienen que contestarme con toda claridad y contundencia es que tenemos que calcular los errores relativos de ambas magnitudes, ¿sí? ¿Cuál va a ser el caso más desfavorable? ¿Dónde vamos a tener el máximo error relativo de cada magnitud? Esto El ya valor chico. En el todos tienen que menor. estar sintiendo una sensación de déjà vu tremenda, jóvenes. Esto ya lo vivimos. ¿Dónde están los errores relativos máximos de estas magnitudes? ¿Y por qué? El valor más chico. ¿Cómo, niña? En el valor más chico. En el valor más pequeño, más chico de cada una de esas magnitudes. ¿Por qué? Porque fíjense, la incerteza absoluta es la misma para todos los valores, ¿no es cierto? Pero los valores van creciendo. Entonces, si el error relativo es el cociente entre incertidumbre y valor medido, obviamente el valor más grande va a estar cuando el denominador sea el más chico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, primer paso, calcular los errores relativos
de ambas variables. Entonces, vamos a calcular el epsilon. Uy, perdón. Tengo que escribir con el pad porque no tengo mouse en esta máquina. Para conseguir un mouse, pero un cachito. Igual no es que sea yo un excelente escribidor con mouse, pero va a salir más fácil. Ay. Bueno, ahora sí. Veamos ahora sí. Entonces tengo el error relativo de la velocidad, le pongamos un sombrerito que indica el máximo error relativo, ¿no? Esta es la letra griega epsilon, debiera ser la letra griega epsilon, y este es el subíndice P corta de velocidad, ¿sí? El máximo error relativo entonces es 3 kilómetros por hora sobre 60 kilómetros por hora. ¿Eso cuánto nos da, jóvenes? Podemos 0,05. Muy bien, 0,05. O sea, si lo expresamos en por ciento, sería un 5%. O sea, tenemos un 5% de error relativo. El máximo error relativo de la medición de la velocidad es un 5%. Se da en el primer punto. Después, como la velocidad va aumentando, este denominador tiene que ir aumentando, entonces todos los sucesivos errores relativos van a ser menores. El error relativo del consumo máximo, el máximo error relativo del consumo, va a ser 0,005 dividido el primer valor 0,85. Entonces, Profe, 0,085. 0,085. Eso dije. No, mentira. Ahí está. Ahí lo puse de preponio. Muchas gracias, señorita. Bueno, y esto nos da, haciendo el cociente, 0,058. claro, que redondeado nos queda 0,06. O sea que por poquito, el que tiene el error relativo más grande es el consumo. Entonces, el que tiene el error relativo más chico va a ir en el eje horizontal. Entonces, vamos a poner las velocidades en el eje OX y los consumos en el eje OY. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Bien, ¿y está comprendido por qué? Sí. Bien. Esa es una asignación. Fíjense que lo que podemos hacer, resulta un poco incómodo trabajar con tantos ceros acá con la magnitud consumo, ¿sí? Sobre todo tener un error así que un número chiquitito, que, bueno, es una complicación, no es que no podamos hacerlo, podemos hacerlo, está perfecto. De hecho, las pocas personas que me mandaron los gráficos hechos trabajaron con estos valores. Pero yo les propongo una simplificación. ¿Qué pasa si expresamos el consumo en mililitros por kilómetro? ¿Cambia esencialmente el problema? O sea, va a cambiar la información que saquemos de este gráfico. Voy a modificar los datos medidos si cambio las unidades. No. El contenido físico, el significado de las variables, el significado de los parámetros de la gráfica, no van a cambiar por cambio de unidad. Porque eso es la física que está detrás del fenómeno. ¿Sí? O sea, si el consumo crecía de cierta manera con la velocidad, porque yo hago un cambio de unidades, no va a cambiar la manera en que cambió el consumo con la velocidad. ¿Sí?
lo que yo les propongo es que en vez de poner acá 0,005 litros sobre kilómetro, pongamos 5 mililitros por kilómetro. Y acá en vez de poner 0,085 litros por kilómetro, pongamos 85 mililitros por kilómetro. O sea, convertimos los litros a mililitros y esto se nos convierte en números enteros. El primer valor va a ser 85, el segundo 95, el tercero 110, el otro 135, el otro 150 y el error va a ser 5. O sea, nos quedaría sumamente cómodo pasar las unidades a un submúltiplo. O sea, ni siquiera estamos cambiando el sistema de unidades, estamos tomando en vez de litro, el submúltiplo mililitro. En atención a que justamente tenemos valores que son menores que la unidad. Entonces, le hago esa propuesta y les propongo, entonces, con esa simplificación adicional se hace más amigable el trabajo, no tenemos que andar con tantos ceros. ¿Les parece razonable? Sí, profe, ahí está mejor. Sí, profe. Está mejor, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con ese truquito, si le podemos llamar truquito, vamos a tener nuestra tablita de valores así. No, así no. Así. O sea, esta es la tabla de valores original, ¿no es cierto? Donde tenemos las velocidades en kilómetros por hora, las incertidumbres de las velocidades, los consumos en litros por kilómetro, y los errores de consumo en litros por kilómetro, los pasamos a esto. Acá está el consumo en mililitros por kilómetro. Y el error en mililitros por kilómetro. Entonces ahí se hace más piola. ¿Está? Bueno, entonces tenemos que trabajar con estos valores. ¿Cómo vamos a asignar las escalas? Ahora viene la discusión de los factores de escala. ¿Sí? Tenemos que pensar en qué relación va a haber entre cada valor de la magnitud y la distancia que lo va a representar en la hoja. Bueno, a ver, pensemos. Yo tengo que representar velocidades que van desde 60 hasta 180 en un intervalo de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, bueno, en el eje X, sugiero representar los 180 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora en 20 centímetros. Eso me daría 18 dividido 2 es 9. Nos quedarían 9 kilómetros por hora, barra hora, por cada centímetro de gráfico. ¿Están de acuerdo? Pero está bien, es un número entero, 9 kilómetros por hora, pero qué feo, ahí lo dejemos nomás. 9 kilómetros por hora por cada centímetro, pero no pasa nada, o sea, quedaría más lindo. ¿Qué pasa si yo, en vez de pensar en un valor máximo de 180 kilómetros por hora, pienso directamente en 200 kilómetros por hora? No está medido ese valor, pero yo voy a tomar el factor de escala como si existiera el valor 200 kilómetros por hora, perdón por el garabato, sobre 20 centímetros, ¿y esto cuánto me da? Esto da el factor de escala repiola de 10 kilómetros por hora por cada centímetro. ¿Les parece? Y como dijimos que el criterio era buscar factores de escala que sean números sencillos, es más fácil operar con un factor de escala 10 que con un factor de escala 9. No tengo nada contra el 9, es un lindo número, un lindo entero, yo cumplo años un día 9, qué sé yo, pero es más lindo el número 10, es más fácil de operar.
Entonces, no perdemos nada si adoptamos este criterio para elegir el factor de escala y tomamos un factor de escala en el eje X. Acuérdense que para mí el factor de escala es el número por el que hay que multiplicar una distancia para obtener el valor representado, ¿sí? Entonces, para mí el factor de escala es 10 kilómetros por hora por cada centímetro. O sea que cada centímetro del gráfico en el eje horizontal representa 10 kilómetros por hora. Con esto puedo calcular con qué distancia represento cada uno de los valores de la tabla, ¿sí? Y fíjense, como tengo que dividir por el factor de escala, el primer valor, 60 kilómetros por hora, dividido 10, perdón, tengo un problema zoológico. Va a estar fácil porque a todos los valores los tengo que dividir en 10. Entonces, el primer valor va a estar representado por 6 centímetros, el segundo por 9, el otro por 12, el otro por 15, el otro por 18. ¿Están de acuerdo? Está lindo, Sí, profe. está lindo tomar ese criterio. Ustedes son dueños si no les gusta, si se quieren quedar con el 9, porque qué tanto, si está medido hasta 180, yo me quedo con el 9, son dueños. Y está bien porque todos, digamos, son divisibles en 9, creo. 60 divisible en 9, no. Ahí les va a quedar una cantidad de milímetros y centímetros, no importa. Si ustedes quieren quedarse con el 9, quédense con el 9. Veamos el consumo, pero que el consumo ya lo hemos pasado a mililitros, ¿sí? Lo tenemos en mililitros por kilómetro. Entonces yo tengo que graficar 150 mililitros por kilómetro en 30 centímetros, ¿sí? Entonces, tengo la razón. 150 mililitros por kilómetro dividido en 30 centímetros. Porque este va en el eje vertical. Ah, pero yo de prepo lo estoy, perdón, yo de prepo lo estoy pensando en la orientación vertical. O sea, yo, sin haber discutido previamente, les dije que al eje horizontal lo estoy poniendo en la dimensión más chica de la hoja. Bueno, veamos si así nos va bien. Después veamos cómo sale todo. Cuando hago esta cuenta, esto me da directamente 5 mililitros por kilómetro por cada centímetro, ¿no es cierto? 15 dividido 3 es 5. Así que acá tengo 5 mililitros por kilómetro por cada centímetro. Este sería el factor de escala del eje Y. $5 mililitros por kilómetro por cada centímetro. Ya tengo entonces los factores de escala. Con estos factores de escala, ¿podré representar las incertidumbres de ambas magnitudes? La incertidumbre de la velocidad es de 3 kilómetros por hora y la de el consumo es de 5 mililitros por kilómetro. Entonces, veamos cuánto mide la distancia, le llamemos la distancia del delta de X, o sea, ¿qué longitud mide la barrita del error de delta de X? Va a ser los 3 kilómetros por hora del error dividido el factor de escala en el eje X, ¿sí? Que son 10 kilómetros por hora por centímetro. Esto me da 0,3 centímetros, ¿sí? O sea, como el factor de escala en el eje X está en kilómetros por hora sobre centímetros, kilómetros por hora con kilómetros por hora se simplifica, me queda un 1 sobre centímetro en el denominador que pasa al numerador y eso me dice que la media barrita de error, el D delta sub X,
el D sub delta X, este que estoy calculando, es cuánto mide la media barrita de error del eje horizontal. Mide 0,3 centímetros. Y esto son 3 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, en cada punto de velocidad, pongo una barrita de 3 milímetros hacia la izquierda, otra barrita de 3 milímetros hacia la derecha, y eso me da el intervalo de incertidumbre alrededor de ese valor de velocidad. Entra perfectamente, lo puedo representar perfectamente en la hoja. No hay ningún problema. Entonces, está bueno, está bueno este factor de escala porque me permite representar todos los valores dentro de la hoja y me permite representar la barra del error. ¿Qué pasa con la incertidumbre en el eje Y? Y bueno, tengo la distancia que va a representar al error delta de I, o sea, la longitud de la barrita de error, va a ser el error, que son 5 mililitros por kilómetro, dividido el factor de escala, que son 5 mililitros por kilómetro sobre centímetro. O sea, tenemos un 5 sobre 5 mililitros kilómetro sobre centímetro. Y esto me da, entonces, que la barra del error vertical mide 1 centímetro. La barra del error vertical es 1 centímetro. O sea, está perfecto. Puedo poner entonces las barras del error, las del eje vertical van a medir 1 centímetro para arriba y 1 centímetro para abajo de cada punto. Y las del eje horizontal, 3 milímetros para un lado y 3 milímetros para el otro. Algo que es perfectamente fácil de representar en hoja milimetrada. ¿Sí? Bueno, pareciera ser que nos salió bien. Incluso, fíjense, estos cálculos no cambian mucho si ustedes deciden invertirla la hoja, poner apaisada. Solamente que a mí siempre me parece que es mejor ponerla a la variable que tiene el mayor error en la dimensión más grande de la hoja. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a hacer cuadrados mínimos y tiene que poner la variable de mayor error en el eje vertical, conviene entonces que el eje vertical sea la dimensión más grande de la hoja. Bueno, esto es el primer análisis. Ya tenemos entonces asignados los ejes, ya tenemos los factores de escala. ¿Qué hay que hacer a continuación? Y bueno, hay que convertir todos los valores de la tabla a centímetros, ¿sí? Y empezar a dibujar. Empezar a trasladar a la hoja. Bueno, el tema es este último valor, 150. Yo quiero incluir, lo que estoy haciendo intuitivamente es, sin haber discutido antes, estoy pensando que las escalas van a empezar ambas desde el 0. O sea, voy a incluir el 0, 0 en el dibujo que yo voy a hacer. Y este último valor, de 150 mililitros por kilómetro, cuando yo lo divida en este factor de escala, me va a dar exactamente 30 centímetros. Me va a dar exactamente 30 centímetros, que es la longitud de la hoja, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar si yo represento ese punto de esa manera, incluyendo el 0, 0 y poniendo el último valor? ¿A dónde va a quedar ese valor? Va a quedar en el borde de la hoja y no podría marcar los errores. Muy bien. Va a quedar en el borde de la... Uy. Lo spoileé. Va a quedar algo así, fíjense. ¿Lo llegan a ver? A ver, le voy a dar un poquito de zoom a esto. Ahí, ¿la llegan a ver a la hoja en general? Sí, profe. Aquí está el origen de coordenadas. Este sería Sí. el 0, 0 de ambas magnitudes. Fíjense dónde queda el primer punto medido. Queda bastante lejos del origen. Y ahí están todos los puntos. Y ahí está el último. Como la ordenada es 150 y yo puse un
una escala que hace que esos 150 se represente con los 30 milímetros, pasa lo que nos acaba de decir la señorita. El punto cae en el borde de la hoja y si yo le pongo la barra de error, se me está escapando. Se me está escapando de la hoja. Puedo hacer un truquito. Puedo hacer un truquito que no está nada mal, porque fíjense, aquí está el 0,0. Pero yo podría empezar en el eje vertical, solo en el eje vertical, en un valor distinto de 0. Podría empezar aquí, en el valor correspondiente a aquí. O sea, le recorto 5 centímetros a la parte de abajo. ¿Sí? Por decir 5 centímetros, le recorto alguna cantidad, de manera que todo este conjunto de puntos y la recta que los representa se desplace todo un poco hacia abajo para que esto no quede en el borde. Eso es lo que hice acá. Empecé la escala de los consumos no en el 0 mililitros por centímetro, sino en el valor 25 mililitros por centímetro. Ahí empieza la escala del consumo. Y a la escala de la velocidad la he dejado tal cual, que empieza de 0, total no hay problema. Y ahí entran todos los puntos dentro de la hoja, ninguno está en el borde, y puedo trazar la mejor recta y tengo a la vista la ordenada de origen. ¿Sí? O sea que aunque uno de los ejes no empieza en el 0,0, igual tengo a la vista dónde queda la ordenada de origen. De esta recta que yo elegí trazar, ustedes pueden elegir otra. Les va a dar cerca de este valor que yo obtuve, pero no exactamente igual, les puede dar un poquito más grande, un poquito más chico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, si miramos con un poquito de zoom, ahí están los puntos. Ahí está prolongada la recta hasta que corta en el eje vertical. Yo la hice, la muñequeé un poquito a la recta para que corte en un valor redondo de ordenado al origen. No está mal. O sea, siempre, fíjense que la recta conecta todos los puntos. Aquí, justo por el extremo de la barra de error. Pero recuerden que en realidad acá yo tengo el área del rectángulo que definen estas dos barritas, ¿no es cierto? Entonces, la recta está pasando por este punto. También está pasando por este punto. Y claramente también está pasando por este punto. O sea que la recta está conectando todos los puntos y tiene ordenado al origen 50 mililitros por kilómetro. Acá puse los factores de escala que hemos calculado. Ahí está cada eje identificado con la magnitud y las unidades. ¿Sí? Ahí está el consumo, ya pasado a mililitros por kilómetro, para que sea fácil de representar. Si ustedes no lo hacen, al cambio a mililitros por kilómetro, ¿qué va a pasar acá? Que acá en vez de tener 150 van a tener 0,150. Acá no van a tener 125, van a tener 0,125, acá 0,100, acá 0,75, acá 0,050, acá 0,025. No pasa nada, ¿entienden? Va a seguir valiendo la gráfica. Solamente que es más fácil para mí manejar números sin decimales. ¿Entienden, jóvenes? Bueno, y acá de paso yo marqué dos puntos que a mí se me ocurrió elegir. Este punto, ¿lo ven? Ahí está marcado con un circulito. Tiene justo abscisas y ordenadas que son fáciles de sacar, ¿no? Tiene abscisas y ordenadas porque cae justo, este punto cae en la intersección de dos de las rayitas del cuadriculado de la hoja. Entonces está fácil proyectarlo. Y este punto también está justo en la intersección de dos rayitas del cuadriculado de la hoja. Entonces también es fácil sacar sus valores. Elegí esos puntos que cumplen con los requisitos que dijimos que tienen que cumplir. ¿No es cierto? A ver si le saco un poquito de zoom. Están estrictamente sobre la recta que yo tracé, la que yo considero con mi ojo que es la mejor recta. ¿Ven que son puntos que están estrictamente sobre la recta? Están bien separados
pero dentro del intervalo medido, ¿sí? Y entonces son buenos puntos para calcular la pendiente. Y la ordenada al origen, como la tengo a la vista, no voy a necesitar hacer el cálculo de ordenada al origen tomando un punto de paso y la pendiente. Si ustedes quieren hacerlo como ejercicio, háganlo, no hay ningún problema. Yo considero que como encuentro de manera gráfica la intersección con el eje, no necesito hacer el cálculo de a dónde queda la intersección. Bueno, y lo que hay que hacer a continuación es las cuentas. Tengo que medir la distancia horizontal y vertical que me definen el punto P2 y la distancia horizontal y vertical que me definen el punto P1, ¿sí? Y multiplicarlos por los factores de escala para ver qué valores de velocidad y de consumo representan. ¿Mm? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer las cuentitas. ¿Dónde estamos? Por aquí. Tenemos que hacer cuentas. Bueno, yo en mi hoja, en ese gráfico que les acabo de mostrar, en el caso de cada uno de ustedes, eso puede variar, ¿sí? El punto P1, tiene coordenadas, primero lo voy a poner en centímetros, ¿no? Tiene coordenadas 6 centímetros y en vertical 24 centímetros. Ahí. 24 centímetros. Eso midiendo en la hoja, ¿sí? Y el punto P2 tiene coordenadas 17,5 centímetros y 145, no, perdón. No, perdón, me mandé una macana. El punto P1 tiene coordenadas 6 centímetros y 11,5. Después voy a volver a mostrarles la hoja. Acá voy a separar con punto y coma para que no se confunda con las comas, si no, no, se toma más racho. Este es un punto. Oh, no puedo hacer un punto. Bueno, es un punto y coma con mucha imaginación. El segundo punto sí tiene 17,5 y 24. Estos están sobre la hoja en centímetros. Pero fíjense, hay que tener cuidado con una cosa. Cuando vayamos a convertir esto a los valores de magnitud. Acuérdense, hay que acordarse de dos cosas. Que acá se ve, ¿ven? El primer punto de este P1 está a 6 centímetros midiendo en sentido horizontal y a 11,5 en sentido vertical. Pero si yo multiplico esos 11,5 centímetros por el factor de escala en el eje Y, me va a salir bien el valor de consumo de este punto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo mido con la regla esta distancia en centímetros. Lo multiplico por el factor de escala del eje Y. ¿Sí?
¿Eso es ya el valor de consumo correspondiente a este punto? Es un razonamiento puramente geométrico, jóvenes. Va a estar bien si yo calculo. A ver, hagan el cálculo. 11,5 por 5. ¿Cuánto les da? 57,5. 57,5. O sea, si yo hago ese cálculo, me sale que este punto que yo marqué, tiene aquí una coordenada 57,5. Pero acá hay un valor que dice 75. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó? ¿De qué me estoy olvidando, jóvenes? ¿Qué pasa con el eje Y? Que No habíamos- el origen no está en cero. Claro, no arranca de cero. Entonces le tengo que sumar estos 25 mililitros por kilómetro. A ese número que me sale de multiplicar esta distancia por el factor de escala, le tengo que sumar el valor de donde comienza el eje Y. Entonces ese número que usted acaba de calcular, señorita, por favor súmele los 25 y dígame cuánto le sale eso. 82,5. 82,5. Y ahí tiene totalmente sentido. ¿Ven? Pues está más arriba del 75, pero está por debajo del 100. Entonces, este valor, este punto, este primer punto, tiene una ordenada de 82,5 mililitros por kilómetro. ¿Se entiende? ¿Y qué abscisa tiene? Y bueno, tiene una abscisa que justo mide 6 centímetros. Y 6 centímetros dividido en 10 kilómetros por hora, multiplicado, perdón, por el factor de escala 10 kilómetros por hora, me da 60 kilómetros por hora. Y eso está bien porque he elegido el punto que tiene la misma abscisa que el primer punto experimental, que era 60 kilómetros por hora. Y acá está la abscisa, ¿sí? Que corresponde a 6 centímetros, son los 60 kilómetros por hora. O sea que el primer punto P1 tiene abscisa 60 kilómetros por hora y ordenada, lo que me dijo la señorita, me olvidé. No lo puse. 82,5. 82,5. Muchas gracias. Bueno, pongamos eso en la pizarra. Y después, con un procedimiento similar, ya no lo vamos a hacer tan largo porque si no se nos va la mañana. Entonces, al punto P1 lo tengo que convertir de la siguiente manera. A los 6 centímetros, perdón, lo tengo que multiplicar por el factor de escala del eje X y al valor en Y le tengo que poner 25, que es donde está el 0, ¿no es cierto? Más los 11,5 por el factor de escala en E sub I. Esto me da los valores del punto P1. 60 kilómetros por hora, 82,5 mililitros por kilómetro. Es el punto P1. De manera similar, hacemos en el punto P2. Y ya directamente les pongo cuánto me dio a mí. Estos puntos P1 y P2 los elegí yo sobre la recta que yo dibujé. Si ustedes lo hacen, trazan otra recta, se han usado otro factor de escala, le van a salir otras dimensiones, pero los valores le van a salir más o menos similares. Bueno, no sé, espero. El punto P2 tiene
coordenadas 175 kilómetros por hora y ordenada 145 mililitros por kilómetro. Bien, ya tengo los dos puntos de paso con sus coordenadas en valores representados. Si yo cometiera la tremenda equivocación de tratar de calcular la pendiente con estos datos, me va a salir una pavada sin sentido, ¿sí? No basta con medir a cuántos centímetros está de cada eje, cada uno de los puntos. Hay que transformar estas distancias a los valores representados. Con estos valores, tengo que calcular la pendiente, ¿sí? Es decir, con las coordenadas de los puntos expresadas en valores de las magnitudes representadas en los ejes. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, jóvenes? Entonces, no han contestado, pero el que calla otorga. Entonces vamos a calcular la pendiente de esta gráfica. ¿Cómo calculamos la pendiente de la gráfica que yo dibujé? Bueno, es la variación en la coordenada I, del punto P1 al punto P2, o sea, va a ser la coordenada I2 menos la coordenada I1, 145 menos 82,5 dividido la variación en la coordenada X, o sea, 175 menos 60. Uy, qué feo ese 5. 175 menos 60. Bien. Yo hice los números y esto... permiso, necesito un caramelito de propóleo porque tengo la garganta un poco irritada. Mil disculpas por el ruido. Los valores intermedios acá, esto me queda como 62,5 sobre 115, ¿no? Esto sirve como control si uno después revisa y quiere ahorrarse pasos. Y este número provisoriamente lo voy a sacar con varias cifras significativas hasta que calcule el delta de B. O sea, aquí no hay que hacer ningún redondeo. No hay que hacer ningún redondeo a priori porque por ahí puedo hacer un redondeo y resulta que el error es menor que el lugar donde es un orden de magnitud menor que el orden donde yo hice el redondeo y estoy perdiendo información, no tiene sentido. Entonces, provisoriamente acá este número lo dejamos con varias cifras significativas. Entonces, esto a mí me dio 0,5435, por ponerle. Y aunque aquí no puse las unidades para no embrollar tanto la nomenclatura, aquí sí es importante poner. ¿Qué tengo en el numerador? En el numerador tengo consumos, ¿sí? Y en el denominador tengo velocidades. O sea que esto está en unidades de consumo sobre velocidad. O sea, esto está en mililitros por kilómetro sobre kilómetro por hora. Esto no parece un kilómetro. Bueno, hay kilómetros. Si ustedes operan con esto, les puede quedar mililitros por hora sobre kilómetro al cuadrado.
matemáticamente estaría bien poner mililitros por hora sobre kilómetro al cuadrado, porque es lo que queda si uno opera. Pero no queda tan claro qué representa. Esto representa qué razón de cambio en mililitros por kilómetro se obtiene cuando tengo una variación de cada kilómetro por hora. ¿Entienden? Entonces mejor lo dejamos así nomás. En mililitros por kilómetro sobre kilómetro por hora. Esas son las unidades de la pendiente. Ahora lo que hay que hacer es propagar el error en esta diferencia y con eso obtengo el error relativo de la pendiente y de ahí saco el error absoluto. Entonces, si hacemos las cuentitas, esto va a quedar delta de I2 menos más delta de I1. ¿Sí? Como todas las velocidades tienen el mismo error, esto va a quedar 2 veces delta de I sobre I2 menos I1. Si no se diera el caso que todos los puntos tuvieran la misma incertidumbre en el eje vertical, acá tengo que hacer la suma de la incertidumbre del primer valor y del segundo valor. Pero acá todos tienen la incertidumbre de 3 kilómetros por hora. Ah, no, esto es el consumo. 5 mililitros por kilómetro. Todos los dos tienen 5 mililitros por kilómetro. Y en el eje horizontal, en el delta de, es decir, x2 menos x1, acá tengo 2 veces delta de x sobre x2 menos x1. Bueno. Este es I2, este es I1, este es X2, este es X1, ¿sí? Ahora, fíjense, estos puntos P1 y P2 son puntos matemáticos que yo elegí. ¿De dónde saqué estas incertezas? Bueno, de los puntos experimentales más cercanos a esos puntos matemáticos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hace falta que lo repasemos? No, profe. Si no, lean después bien en el apunte que les mandé. Vean que tengo que asignarle errores, aunque son puntos elegidos sobre la recta con un criterio puramente matemático, le asigno esos puntos, las incertidumbres de los puntos experimentales más cercanos. ¿Mm? Bueno, reemplazo valor. I2 es este valor, I1 es este valor, X2 es este valor, X1, perdón, I2 es este, I1 es este, X2, X1, ¿sí? Reemplazo los valores. Delta de I era 5 mililitros por kilómetro, delta de X era 3 kilómetros por hora. Hacen todo. Esto da 0,11 y monedas. 0,11, 0,11. O sea que lo redondeo a una sola cifra significativa y entonces es aproximadamente 0,1. O sea que tengo un error del 10% en la determinación de las pendientes. Entonces, ahora el error absoluto, el error absoluto de la pendiente, ¿cómo lo calculo? Este error relativo por el valor que ya calculé de la pendiente, este error relativo por esto, y ya me da el error absoluto. ¿Sí? No se olviden de este paso porque muchas veces hacen esto, calculan un error relativo y ponen esto como cota. Para decir, bueno, tengo un error de 0,1, entonces la pendiente vale 0,5 más menos 0,1. No, esto es un error relativo, esto es un valor absoluto. Para encontrar el error absoluto, tengo que multiplicar el error relativo por la magnitud, ¿sí? Entonces, el delta de B es el 0,1 que calculé como error relativo por el valor de la pendiente 0,5430 y no sé cuánto. 35.
Pero en definitiva, esto me queda, redondeado ya una sola cifra significativa, 0,05, ¿sí? ¿Qué? Mililitros por kilómetro, porque este ya es el error absoluto, tiene que tener unidades, sobre kilómetro por hora. Y entonces, tengo el valor de la pendiente, la incertidumbre está en las centésimas, entonces el error afecta a esta cifra, aquí recae el error, en ese 4, entonces hasta ahí es significativo el valor calculado de la pendiente, ¿sí? Ese 4 ya está afectado por este error, ¿se entiende? Sí, Este profe. error cae ahí. Entonces, ahí corto. Entonces, el valor acotado de la pendiente es B por el método gráfico es igual a 0,54 más menos 0,05 mililitros por kilómetro. Uy. Sobre kilómetros por hora. Ahí está la pendiente calculada por el método gráfico. Estos números que están acá no son universales. Para cada uno que haga su gráfico, para cada uno que trace su mejor recta, le van a salir un poquito distintos. Pero les apuesto a que dentro del error, dentro del intervalo de error que ustedes saquen y dentro del intervalo de error que yo tengo, van a coincidir las pendientes que saquen ustedes con las que yo acabo de sacar aquí. Eso me juego el título. Bueno, ¿y la ordenada al origen, jóvenes? Bueno, la ordenada al origen ya la vimos a la gráfica. ¿Se acuerdan que intersectaba en el valor 50? Si hace falta, la volvemos a ver en un ratito nomás. La miramos a la gráfica. La intersección estaba ahí, en el valor 50. ¿50 qué, profesor? Bueno, 50 mililitros por kilómetro, ¿sí? La ordenada al origen me sale 50. ¿Y qué incertidumbre tiene esa? Bueno, la misma que afecta a todos los valores medidos del consumo. Era 5 mililitros por kilómetro. Entonces, volvemos a las cuentitas. Y ponemos directamente que A es igual a 50 más menos 5 mililitros por kilómetro. Esto tiene unidades del eje vertical, ¿sí? Ahí están la pendiente y la ordenada al origen acotados. ¿Sí? Profe, ¿qué está presentando? Porque no veo, no sé si seré yo la única. Perdonen, capaz que... Esperen, perdonen, vamos a corregir. Ahora. ¿Ahora sí se ve? Sí, profe, ahora sí. Ahora Bueno. sí. Bueno, yo escribí todo esto, que A, la ordenada de origen, es 50. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el valor donde veo en el gráfico que mi recta intersecta al eje Y. Más o menos 5 mililitros por kilómetro. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos 5? Bueno, porque ese es el error que tienen todas las magnitudes, ese es el delta de I. Todos los valores medidos de consumo tienen ese error. Entonces ahí están los parámetros. Ahí están los parámetros calculados por método gráfico exclusivo. ¿Sí? Han seguido el razonamiento, se han perdido en algún lado,
¿Hay algo que les parece ilógico? ¿Algo que no les gustó? ¿Algo que no entendieron? Díganme, por favor. No, profe, sí está claro. ¿Alguien de los demás jóvenes le quedó alguna duda? Por favor, díganlo. Por favor, díganlo. Bueno, pensemos. ¿Qué significado físico tiene esto? ¿Qué significado físico tiene esta ordenada al origen? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significado físico tiene esta ordenada al origen? A ver, vamos, piensen, piensen. Acuérdense cómo es el experimento. ¿Qué me están diciendo esos 50 mililitros por kilómetro? A ver, vamos. ¿Podría ser, profe, que yo ya tengo un consumo inicial? Por supuesto, porque puede arrancar el motor sin consumir. O sea, yo me subo al auto. El auto está en punto muerto, ¿no es cierto? Y con el freno de mano puesto. Yo lo tengo que encender el motor, ¿sí o no? Yujú. Sí, Claro, hay que prenderlo al motor. Si yo quiero empezar a andar, necesito prenderlo al motor. Pero el motor está andando con punto muerto, es decir, no se está transmitiendo la potencia que genera el motor a las ruedas. Entonces no hay movimiento. Pero hay consumo. Sí. sí. Y sí, si yo lo dejo ahí al motor andando en punto muerto y con el freno de mano, lo dejo todo el día, se va a acabar la nafta, porque se la está consumiendo, ¿sí? Ahora, el consumo, aunque yo lo estoy expresando en mililitros por kilómetro, aunque está con velocidad cero el automóvil, está consumiendo combustible a una razón que si se estuviera moviendo sería de 50 mililitros por kilómetro. Pero acá yo debería sacar el equivalente en tiempo. ¿Cuántos mililitros por minuto consume el auto cuando está quieto? ¿Entienden? O sea que esto está representando el consumo del motor cuando el automóvil no se mueve, cuando está en reposo. Este es el consumo de la marcha en vacío, lo que se llama la marcha en vacío. Es la nafta que gasta para que el motor esté andando, ¿sí? Y el motor se mueve a sí mismo y mueve el circuito de refrigeración, se mueve el agua, mueve el generador que genera la energía eléctrica, ¿sí? Todo eso me demanda energía y eso viene del combustible y se gasta a una razón que si hubiera movimiento sería de 50 mililitros por kilómetro o su equivalente en tiempo. ¿Cuántos mililitros por minuto? Habrá que sacarle de alguna manera la equivalencia. ¿Mm? Pero ese es el significado físico de la ordenada al origen. Y el significado físico de la pendiente, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir qué quiere decir que va en aumento el consumo cuando aumenta la velocidad? ¿Qué les parece? ¿Qué les está indicando eso? Analizando un poquito más en profundidad, pensando en física. ¿Qué significa que el auto necesite cada vez más nafta a medida que va incrementándose la velocidad? ¿Qué les parece, estimados jóvenes? Piensen en el auto en movimiento.
piensen en un cuerpo libre, en un diagrama de cuerpo libre del auto. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el auto? Aceleración. Eso no es una fuerza. La normal, el peso. Bueno, pero esas están en equilibrio, ¿no es cierto? La normal con el peso están en equilibrio. El joven que dijo aceleración, si hay aceleración, claro, si está aumentando la velocidad es porque hay aceleración, ¿no es cierto? Pero, ¿qué fuerza? En cualquier instante, supónganse que lo tenemos al auto moviéndose. La fuerza de roce. Exacto. Tenemos por un lado la fuerza de roce. ¿Y por qué el auto se mueve? Si hay, la fuerza de roce se opone al movimiento y sin embargo el auto se mueve, ¿no es cierto? Quiere decir que la fuerza del motor y la fuerza de roce, si el auto se mueve con velocidad constante, por ¿Es más ejemplo, grande? no. Si el auto se mueve, aquí por ejemplo, cuando va a 60 kilómetros por hora y tiene este consumo de 82,5 mililitros por kilómetro. Cuando está yendo a 60 kilómetros por hora, con este consumo, el motor está desarrollando la fuerza que necesita para equilibrar las fuerzas de roce, la fuerza de roce de las gomas contra el asfalto y del aire contra la superficie del auto. ¿Entienden? El auto tiene, lo que se opone al movimiento del auto es la fricción de las gomas con el asfalto y el roce del auto con el aire. Y como el roce del auto con el aire aumenta con la velocidad, mientras más rápido va un cuerpo que se mueve a través de un fluido, mayor es la fuerza que el fluido le opone a ese cuerpo. Para pasar a 90 kilómetros por hora, ahora el auto necesita consumir más, porque el motor tiene que desarrollar más potencia, tiene que desarrollar más joules, o sea, más newtons de fuerza por segundo, para compensar una fuerza del viento y del roce que son cada vez mayores, ¿sí? Eso nos quiere decir esto, que a medida que aumenta la velocidad, está aumentando las fuerzas que se oponen al movimiento y entonces el auto tiene que consumir más para compensar esa oposición. ¿Se entiende? Y la razón, la pendiente, ¿cuántos mililitros por kilómetro se incrementa el consumo por cada kilómetro por hora que yo aumento? Eso es la pendiente. La pendiente me dice cuántos mililitros por kilómetro de consumo me aumenta cada vez que yo aumento la velocidad en 1 kilómetro por hora. Ese es el significado físico de la pendiente. ¿Está? Sí, profe. Bueno, rápidamente entonces veamos cómo se haría esto con la planilla. Pasemos a hacerlo con la planilla o hoja de cálculo. Puede ser la de OpenOffice o el Excel de Microsoft, la que ustedes tengan. Si no tienen el paquete de Office en la computadora, pueden bajar gratuitamente el paquete OpenOffice. Así pongan OpenOffice en el Google, les va a buscar y van a entrar a una página donde pueden descargar una suite de programas que se llaman OpenOffice, donde tienen el equivalente a un Word, donde tienen el equivalente a un PowerPoint y donde tienen el equivalente al Excel, totalmente gratuito. ¿Sí? O sea, si compraron una compu donde no venía el paquete Office instalado y tenían el Office Online, que es bastante limitado, es bastante pobre, pueden bajarse el OpenOffice y convertir, e incluso pueden generar documentos con extensión XLS, documentos .doc, documentos PPT, que son compatibles con Windows. ¿Sí? Entonces tienen esa herramienta. Este algoritmo que vamos a ver ahora es compatible con el OpenOffice. A ver si lo hice bien. Bueno, aquí está la tablita ya convertida a... ¿Se acuerdan del consumo? Dijimos, lo vamos a pasar a mililitros por kilómetro. ¿Cómo se hacía
La gráfica, bueno, lo que hago es, primero marco las variables que quiero graficar, esta, y apretando control, ¿cómo marqué la primera columna? Apretando shift, barrí la columna de las velocidades, y apretando control, barrí las columnas de los consumos. Ahí quedaron marcadas esas dos columnas. Entonces, en la opción insertar, voy acá a donde están las opciones de gráficos, ¿ven? Y busco estos que son los que se llaman gráficos de dispersión, que son solamente los ejes y los puntos. Ahí está, ¿ven? Elijo eso, pum, y ahí ya está. Ahí ya tengo un grafiquito rudimentario, pero ya me está mostrando cómo están los puntos, sin las barras de error, todavía esto está crudo, ¿sí? Pero ya me está mostrando los puntos. Con los ejes correspondientes. No tiene título, está todo así muy básico. Pero si entran acá al signito más, ahí pueden empezar a poner, ya pueden empezar a poner, a modificar todas las cosas. Pueden poner las barras del error, que obviamente estas son cualquiera, las que eligió Excel, no están personalizadas, ya las vamos a personalizar. Pueden cambiar las líneas de las cuadrículas, ¿sí? Pueden cambiar, pueden ponerle título a los ejes, ¿sí? Vamos a la barra de error, que eso es lo que nos interesa. ¿Qué tipos de error queremos? Vamos a poner, fíjense, las opciones que da Excel, poner lo que se llama error típico, porcentaje. Acá Excel toma el 5% de cada valor en X, el 5% de cada valor en Y, con eso inventa barras de error. Desviación estándar, no nos sirve, pongamos más opciones. Con más opciones, entro, estoy primero en acá dice barra de error de eje horizontal, vamos a poner valores personalizados y especificamos valor. Eje horizontal, ¿sí? Tenemos que indicar dónde están los errores del eje Y. Primero tengo que poner los valores de la barrita de la izquierda, acá, apretando Shift barren los valores de error, y ahora los valores de la derecha, que son los mismos. Nuestras barritas de error son siempre simétricas. El mismo valor para la izquierda y para la derecha, y ahí está. Esas barritas de error que acaba de dibujar en el eje horizontal ya representan 3 kilómetros por hora. Ahora personalicemos la del eje vertical. Formatos de barra de error. Ahora estoy en el eje vertical porque yo marqué el eje vertical. Vamos también a personalizar. Elegimos los valores. Uy, Houston, tenemos un problema. Esto me está tapando. El gráfico está atrás. Perdón, vamos a cancelar esto por un momento. Necesito sacarlo al gráfico de acá. Ahí está. Ahora sí. Uy. Me quedé sin... Me quedé sin barra de error en el eje vertical. Bueno. Apriete Control Z, profe. Control Z. Para deshacer. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, ahí ya tengo las barras de error. Bien, pero yo quería mover esto acá, listo. Ahora sí. Marco las barras de error del eje vertical, ahí está. Pongo valores personalizados. Especifico el valor. Primero, la del lado positivo, 5 milímetros por kilómetro. Ahora las del lado negativo. Y ahí está. Ahora, el símbolo centrado ese no me gusta. El circulito ese,
se llama marcador. Entonces, vamos a sacar los marcadores. Acá donde dice... Necesito sacar el circulito azul, pero en un cachito. Formatos de puntos de datos. Ahí está. Opciones de serie. No. Opciones de serie. ¿Dónde está el marcador? ¿Alguien se acuerda? Profe, puede ser ahí donde dice computador. Ahí el formato de serie de datos, sí. Opciones de serie. Pero no me aparece opciones de marcador. A ver acá. Acá está, marcador. Fíjense en el baldecito. Ahí está marcador. Pongo opciones de marcador. Ninguno. Opciones de marcador. Ninguno. ¿Dónde está el aceptar de esto? Bueno, opa, ninguno. ¿Dónde doy el aceptar? ¿Qué pasa si se cierra? Sigue el marcador ahí. Qué desgracia. Pruebe marcando el marcador y apretando suprimir. Capaz que se sale. Me va a suprimir. Miren, en el primero se borró. En el primero se borró el marcador, pero no se borran todos. Es que el profe solamente está seleccionando un punto. Claro, no me seleccionó todos los puntos. Claro. Sí, va seleccionando todos los puntos. Bueno, es cuestión de que cada uno lo haga, ¿sí? El tema es que pueden sacar todos los puntos, le pueden sacar los marcadores de todos los puntos para que queden nada más que las barritas del error. Y a las barritas del error las pueden personalizar. Si no les gusta que tenga los topecitos esos, también los pueden eliminar. Pero si no, queda lindo también con los topecitos. Tema también que si quieren al gráfico verlo más grande, tienen la opción haciendo clic derecho, pueden moverlo al gráfico. Mover gráfico. Lo pueden mandar a una hoja nueva y acá lo tienen en una hoja nueva. ¿Ven? Ahí está lindo. Y entonces entran a título de gráfico, editan, entra a título del eje, editan, ponen los valores de la magnitud, ponen los valores mejor dicho, la magnitud y las unidades que tienen en cada eje, ¿sí? Y ahí está. Ahí ya tienen el gráfico. ¿Cómo hacen la mejor recta? ¿Cómo hacen la mejor recta? A mano. Bueno, hacen esto. Lo copian. A ver si... Lo copio al gráfico y me lo llevo al Word. Por acá tengo abierto el Word. Acá. Ya lo voy a compartir, esperen un cachito. Ahora los presento. Me voy al Word, donde he abierto una hoja nueva y ahí lo pego al gráfico. ¿Ven? Ahí lo acabo de pegar al gráfico generado con el Excel en el Word. Y me quedan también, dentro del Word, me quedan las posibilidades de editar. ¿Ven? Marco aquí y puedo entrar y editar. O sea que no he perdido nada. Está todo tal cual. Pero ¿para qué entré yo acá? Bueno, porque acá yo voy a hacer, en la opción insertar, puedo insertar formas. ¿Dónde están las formas? Formas, ahí está. Y la forma que yo quiero insertar es una línea. Entonces yo agarro con la herramienta de dibujo del Word y dibujo una línea, ¿sí? Y la puedo empezar agarrando al extremo de la línea, la puedo ir acomodando. La pueden elegir ustedes, ¿sí? A por dónde la hacen pasar en cada punto, ¿sí?
y a dónde les parece que tiene que intersectar para que sea la mejor recta. ¿Les parece? Y una vez que hacen eso, lo guardan, lo salvan, ya con los títulos, ¿no es cierto? Con los títulos de eje, con la edición y con la mejor recta trazada, lo guardan y después eligen ustedes, sobre esa recta que ustedes han trazado, eligen los puntos y sacan los valores y lo pueden hacer. O sea que lo hacen muy rápidamente, se lo hacen muy rápidamente con la planilla de cálculo. ¿Han entendido? Y fíjense, con la planilla de cálculo que han hecho ustedes, han ubicado los puntos en el plano y le han puesto las barras de error. Pero la tarea de trazarla a la mejor recta la estamos haciendo a ojo. ¿Entienden? Eso es lo que vale aquí. Eso es lo que me interesa que lo hagan a ojo. Y ahora vamos rápidamente a cómo hacerlo con cuadrados mínimos, porque nos queda poquito tiempo. Vamos a volver a la planilla. ¿Tengo algún problema? Acá está. Vamos a volver a la planilla, donde yo tenía ya el ejemplo. Perdón, se me perdió una cosa importante. Bueno, estamos aquí. Esta es la hoja nueva donde hemos pasado nuestro gráfico, ¿no es cierto? No está completo, falta que se pongan los detalles, pero no perdamos tiempo en eso. Vamos a la... Quiero volver a la página 1, ¿no? No sé cómo salir de esta hoja. ¿Dónde están las hojas? ¿Dónde están las planillas de cálculo? Minimizando nomás, oración. ¿Esto? No. Bueno, perdón, no importa. Voy rápidamente a donde lo tengo hecho. Ahora no se está viendo nada, profesor. No, ya lo sé. Estoy habilitando una nueva ventana del Excel donde tengo el trabajo hecho paso a paso. Bueno, aquí está, ¿sí? Ahora sí lo ven, ¿no es cierto? Para hacer por cuadrados mínimos la determinación de la mejor recta de esta tabla de valores, que es la que teníamos, ¿se la puede ver bien en la presentación? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. tenemos que hacer esta tabla, ¿se acuerdan? Está en el apunte la tabla, que hay que hacerla paso a paso. Perdón. En esa tabla empezamos trasladando los valores de las variables, velocidad y consumo, ¿sí? Trazamos los valores de velocidad y consumo, y acá tenemos que hacer los valores de la velocidad al cuadrado. Acá tenemos que hacer el producto de velocidad por consumo. Y cuando hacemos esto, cuando hacemos ya estas 4 columnas, estamos en condiciones de aplicar las ecuaciones esperen un cachito. Oh, no la abrí. La guía, el texto que les mandé donde están las ecuaciones de cuadrados mínimos.
¿Se las acuerdan, no? Bueno, vean en el texto que les mandé cómo tienen que ir haciendo estas tablas. ¿Sí? Y una vez que ustedes tienen estas 4 primeras... No está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Ahora sí voy a compartir. Una vez que ustedes tienen estas 4 primeras columnas, pueden calcular A. ¿Sí? Pueden calcular A. Y pueden calcular B. O sea, A ordena al origen, B pendiente. ¿Sí? Una vez que tienen la ordenada al origen y la pendiente con los datos que salen de las 4 primeras columnas, que son esta suma, el valor medio de la velocidad, esta suma, haciendo operaciones con eso, salen A y B. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, podemos calcular los xi sub i. ¿Se acuerdan que era xi sub i? ¿Se acuerdan que eran las xi sub i? Yuhu. Sí, profe. ¿Qué era? ¿Qué era? Dígame. Las desviaciones de cada punto con respecto a la... No es la desviación. Es la ordenada que debería tener el punto para estar sobre la mejor recta. ¿Sí? O sea, yo entro con un valor de abscisa conocido, por ejemplo, para 60 kilómetros por hora, a mí me salió 85 mililitros por kilómetro el consumo. Pero resulta que la recta está por encima del valor 85, es otro el valor de consumo que tendría que tener para que esté sobre la recta. Esos son los xi sub i, los valores que debería tener la ordenada para que con estas abscisas los puntos caigan sobre la recta. ¿Sí? Bueno, lo que usted estaba diciendo recién, señorita, era esto. Eran las diferencias entre cada valor. Ah, no, esto tiene que ser consumo. Está mal puesto el símbolo, esto en realidad son consumos, ¿no? A ver. No, acá está, no, está bien, menos mal. Acá está, mira, estos son los xi sub i. Yo ya conozco A y B, ¿no es cierto? Ya conozco A y ya conozco B. Entonces, para cada valor de velocidad, calculo cuál debería ser el valor de ordenada que debería tener. Y le resto el valor de ordenada experimental que yo saqué. Eso es lo que tengo acá. Estas son las desviaciones. Estas son las desviaciones. Y ahí está. Fíjense, me salen 3 desviaciones negativas y 2 positivas. ¿Estará bien eso? Salen 3 desviaciones negativas y 2 positivas. Profe, no está compartiendo. No, es que ahora les quiero mostrar. Quiero volver a la ventana del gráfico. Ufa, se me fue. Quiero volver a la hoja. No me va a servir, perdón. No me va a servir para nada. Vuelvo al cálculo nomás. Bueno, entonces ahora tenemos las desviaciones, hacemos el cuadrado de las desviaciones y con esto otro, con la diferencia entre cada valor y el valor medio y el valor y el valor medio al cuadrado, con todo esto calculamos el delta de A y el delta de B. ¿Sí? En las fórmulas nos salen al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Como son errores, los redondeamos a una sola cifra significativa. A esto que da 1,75 lo redondeo a 2, y esto que da 0,014 lo redondeo a 0,01. Y ahí está con sus unidades. Acá me tenté y hice la tontera de simplificar las unidades, pero no está bien. Acá estaría bueno ponerla en mililitros por kilómetro sobre kilómetro por hora. Pero bueno, ahí está. Entonces aquí están los valores
que da cuadrados mínimos. Si yo en el Excel ¿dónde está? Aquí. Marco los puntos y pongo que me ponga una línea de tendencia. Fíjense, con solo tocar el cuadrito que dice línea de tendencia, ya trazó una línea, ¿la ven? ¿Ven? Sí, profe. Sí, profe. Lo que está haciendo Excel ahí es inmediatamente, cuando yo toco ahí, ya hace los cálculos de cuadrados mínimos y saca cuál es la mejor recta. Él, no es la que yo dibujé, es la que Excel calcula con ecuaciones similares a la que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, vamos a este cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo yo le digo, acá está elegido por defecto que haga un ajuste lineal, ¿no? Pero también hay exponencial, logarítmico, polinómico. Hay otra manera de hacer ajustes. Nosotros hacemos ajustes lineales, ¿sí? Lo que le digo a Excel es presentar la ecuación en el gráfico. Entonces, aquí me da chiquitito, porque es muy tímido el Excel, la ecuación, la quiero sacar de ahí. Ahí está. Ahí está la ecuación de la recta. Le voy a dar tamaño más grande. ¿Ahí se la ve? Sí, profe. Esa es la mejor recta para el Excel. La mejor recta de cuadrados mínimos. Fíjense el valor de... ¿Qué sería este valor? Eso que está grisado ahí. ¿Qué es eso? La pendiente. Sí, señorita, la pendiente. ¿Y esto qué sería? La ordenada al origen. La ordenada al origen. Ahí está, la pendiente y la ordenada al origen. ¿Se parece a lo que hemos calculado nosotros? ¿Se acuerdan los valores que salieron? No, no se acuerdan porque lo vimos muy rápido. Pero vamos a mirarlos. A ver qué valores nos salieron. Fíjense, la pendiente, aquí está 0,567. Y ordenado al origen, 47. ¡Oh, sorpresa! ¿Coinciden o no coinciden? Sí. Coinciden exactamente, ¿no es cierto? Pero lo que tiene de malo el Excel, así haciéndola a la mejor recta, como les acabo de mostrar, es que no nos dice, no les pone cota. ¿Sí? Te tira la ecuación de la recta con una pendiente y con una ordenada al origen que según cómo esté seteado, por ahí te tira la pendiente con una sola cifra significativa, redondeada a una sola cifra significativa. Entonces uno no está seguro si está bien o está mal. Pues si la redondeara a una sola cifra significativa, el Excel nos diría que la pendiente es 0,6 y que la ordenada al origen sería 5 por 10. Y yo no sé si entonces puedo comparar o no. Entonces lo que uno puede hacer es hacerlo al ajuste, y si esto nos dio con poquitas cifras significativas, hago clic derecho y acá en formato de etiquetas de línea de tendencia puedo cambiar las opciones de número. Al cambiar las opciones de número, acá puedo elegir el número de cifras decimales que quiero que le ponga. Y al cambiar el número de cifras decimales, me cambia el número de cifras significativas totales que le pone a la ordenada al origen y a la pendiente. ¿Ah? Como ahí tiene 4 posiciones decimales, si yo ahora la fijo en 2, a ver si pongo que sea 2. Me pasa que no me aparece el botón que dice aceptar acá.
Por alguna razón no puedo llegar al botón que dice aceptar. Bueno, si pongo el valor aceptar, me va a recortar esto a 2 posiciones decimales y esto me lo va a redondear a 0,57. Si le pongo más, me va a poner más decimales. ¿Entienden? Entonces, si les dio poquita, si les dio valores con pocas cifras significativas, pueden entrar y tocarlo para que les dé más cifras significativas. Y así podemos comparar el cálculo que hace Excel con su algoritmo interno con el cálculo que acabamos de hacer nosotros a mano con nuestra planillita. ¿Han podido seguir? ¿Les ha servido esto? Sí, profe. Bueno, yo los felicito y les agradezco mucho a los que han hecho el trabajo y me lo han mandado. 7 personas de 29. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ahora ya tienen aquí, este video lo voy a compartir después en YouTube. Tienen texto. Tienen esta clase. Lo tienen a Javier, la tienen a la profesora Vivi, tienen todo, ¿sí? Entonces tienen una nueva oportunidad para volver a hacerlo al trabajo. Necesito que por favor hagan lo que dice la consigna del trabajo práctico, construyan la gráfica, primero a mano. Muchas de las personas que me han presentado lo han hecho en hoja cuadriculada. Y les ha faltado, una vez que han elegido los factores de escala para que entren las gráficas en hoja cuadriculada, han elegido unos factores de escala medio raros, 8,08 o algunas cosas así, han redondeado, no está muy bien los factores de escala. Ya les voy a devolver esos trabajos con la crítica, ¿sí? Pero yo les pediría que por favor se animen a hacerlo en hoja milimetrada. Vayan hasta la librería que está cerca de la casa, compren una hojita milimetrada, háganlo por favor en hoja milimetrada de 20 por 30. Ya han visto en este video que entra la gráfica en la hoja milimetrada 20 por 30 y que se pueden representar los errores. Háganlo cuidadosamente. Busquen, como dice el criterio, que los factores de escala sean números sencillos, ¿sí? Y después hagan la planillita con el Excel y calculen con cuadrados mínimos. Lo que tenemos que hacer, una vez que estén los 2 cálculos hechos, es sacar el valor total de pendiente y ordenar el origen con su cota. Perdón un segundito. Aquí estamos de vuelta. Teníamos por un lado el cálculo de... Uy, ¿dónde está lo que acabamos de hacer? Teníamos por un lado los resultados del método gráfico. Esta pendiente con este error y esta ordenada origen con este error. Fíjense que cuadrados mínimos nos dio la ordenada origen 47. ¿Es tremendamente distinta de lo que hemos calculado gráficamente? No. Para nada, ¿no es cierto? Dentro del intervalo de incertidumbre que tiene este parámetro, el valor 47 está comprendido. O el valor que sale en cuadrados mínimos dentro de su intervalo de incertidumbre también lo comprende a este. O sea que son equivalentes lo que salió por cuadrados mínimos con lo que salió por método gráfico. Esto nos da 54 y en cuadrados mínimos nos dio 57, ¿no? Fíjense que dentro del intervalo de error también coinciden la pendiente que hemos sacado gráficamente con la que da cuadrados mínimos. Eso porque nuestro ojo es un buen promediador. Cuando nos ponemos a ojo y con una regla tratando de acomodar
una recta que mejor distribuya los puntos alrededor de esa recta, ¿sí? Estamos haciendo ahí, nuestro cerebro parece que tuviera un Excel incorporado y hace un algoritmo que nos permite trazar una recta que se parece bastante a la que sale por cuadrados mínimos. Bueno, pero fíjense, acá tenemos este error 0,05 y este error 5, mientras que por cuadrados mínimos tenemos otros valores de error. ¿Con cuál nos quedamos? Y no, tenemos que, dijimos, cuando se aplica método gráfico y método de cuadrados mínimos, ¿qué valores tomamos de los parámetros? ¿Qué valores se toman para los parámetros? Yujú. O sea, ¿qué valor de A y qué valor de B tomo? Chicos, ¿con cuáles de los valores de A me quedo? ¿Con el 47 que me sale cuadrado mínimo o con el 50 que me salió a mí con el método gráfico? ¿Con el de cuadrados mínimos? Sí, señorita. Sí, señorita. El criterio es, si yo aplico los dos métodos, tomo como mejor valor de la ordenada al origen, el de cuadrados mínimos. Como mejor valor de la pendiente, el de cuadrados mínimos. Pero las incertidumbres las tomo como la suma de ambas, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuadrados mínimos me está dando un error de 2 en ordenar origen y un error de 0,01 en la pendiente. Entonces, el resultado final de todo el análisis que se hace es, tomo la ordenada al origen A igual a la que me da cuadrados mínimos, 47. Pero el delta de A, esto tiene unidades. Le pongamos las unidades. Estos son mililitros por kilómetro. Y el error que le pongo a la ordenada al origen es la suma del gráfico más el analítico. O sea, van a ser los 5 mililitros por kilómetro de error que me da el método gráfico, más los, ¿cuánto eran? Más los 2 mililitros por kilómetro que da el cuadrados mínimos. Como están en el mismo orden, los tengo que sumar. ¿Qué es este valor? Este lo pongamos acá chiquitito para que se acuerden. Es el delta de A gráfico. ¿Sí? Profe, no sé si está compartiendo, está mostrando, porque no está no estoy mostrando nada. No. Uy, perdonen. Qué salame. Ahora sí. Decía, tomamos el valor de A que me dio el de cuadrados mínimos, ¿sí? 47 mililitros por kilómetro. Y el delta de A lo sumo al delta de A gráfico más el delta de A. Delta de A de cuadrados mínimos, le voy a poner CM, ¿sí? El delta de A gráfico eran 5, eran estos 5 mililitros por kilómetro. El delta de A de cuadrados mínimos era 2, entonces el delta de A es realmente 7 mililitros por kilómetro. ¿Está? Entonces, para mí, A total, como síntesis de todo el análisis que hemos hecho, es 47 más menos 7 mililitros por kilómetro.
Y B, lo mismo. Tomo el B, que me da cuadrados mínimos, no es este, no es 0,54, era 0,56, ¿sí? O 0,57. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto valía? $0,56 creo. Ahora les digo. Y les muestro para que me crean. El B del cuadrado de mío era 0,567, o sea, era 0,57 redondeado, ¿sí? Como el error está en las centésimas, me tengo que quedar con el... Es 0,57 el valor de pendiente de cuadrados mínimos. Entonces, volvamos a nuestra cuentita. La pendiente B que tengo que tomar es igual a 0,57 mililitros por kilómetro sobre kilómetros por hora. ¿Sí? Y el error que le tengo que poner a esto también es la suma del gráfico más el analítico. Perdón, delta de B es esto. Delta de B es el error que tenía del método gráfico, 0,05 más el que tenía del método analítico, que era 0,01 creo, ¿no? Sí, profe. Muchas gracias. 0,01 mililitros sobre kilómetro sobre kilómetro por hora. Bueno, ya. Entonces, B acotado es igual a 0,57 más menos 0,01 mililitros sobre kilómetro por hora. Y ahí está. Ahí terminó nuestro análisis de los datos. Con esto hemos cumplido todo lo que dice la guía, creo. A ver, vamos a analizar, porque ya estamos sobre la hora, ¿no? Miramos si hemos cumplido todo lo que nos dice la guía, todas las consignas que nos pide la guía. Vamos a checar un poquito. Sí, bueno. Las consignas eran las siguientes. En el punto A, graficar los datos, realizar una aproximación lineal con el método gráfico. Lo hicimos dibujando el papel milimetrado y lo hicimos dibujando sobre con el Word, hemos dibujado la recta sobre el gráfico sacado con el Excel, ¿sí? En los dos casos es una manera de dibujarlo, ¿sí? Hemos cumplido con lo que nos dice acá de representar en la abscisa la variable con menor error relativo. Hemos calculado los parámetros acotados, ¿sí? de la recta. Hemos sacado la orden al origen con su cota gráfica y la pendiente con su cota gráfica. Después aplicamos cuadrados mínimos, ¿sí? Entonces, lo que nos faltaría hacer, y eso les pido que lo hagan ustedes, muchos lo hicieron, es que una vez que tengan las ecuaciones con los parámetros sacados por cuadrados mínimos, calculen un par de puntos, trasládenlos al gráfico y tracen la recta que predice cuadrados mínimos para que ustedes comparen. Trácenla de manera que quede distinguible, ¿sí? Si a la recta del método gráfico la han trazado con línea continua, a la de cuadrados mínimos la pueden dibujar con línea de trazo, por ejemplo, ¿sí? Para que se las distinga las dos.
y ver qué tanto se parecen una a la otra, ¿sí? La respuesta 3 es, ¿podemos considerar que el consumo de combustible varía linealmente con la velocidad? ¿Qué les parece a ustedes? Perdón. ¿Les parece que el consumo de combustible va variando linealmente con la velocidad o no? Pista, hemos trazado una recta. Vamos, jóvenes. Sí. Claro, si no, no hubiéramos podido trazar una recta. O sea, si hubiera variado, si el consumo hubiera variado exponencialmente o senoidalmente o como la tangente hiperbólica, hubiera salido los puntos, no nos hubieran permitido trazar una recta. Si los puntos nos permiten trazar una recta es porque la dependencia entre esas variables es de tipo lineal. Y entonces acá el consumo va aumentando con la velocidad. ¿Cómo? Linealmente. Dentro de los errores experimentales, el consumo aumenta linealmente. ¿Sí? No hay duda con eso. ¿Y dentro de qué margen de error se considera que es lineal esto? Bueno, dentro del error que me da la pendiente. ¿Sí? Saquen el error relativo de la pendiente y ustedes pueden decir que el consumo varía linealmente dentro de un tanto por ciento. ¿Las rectas pasan por el origen? No. ¿Tiene sentido físico la ordenada de origen? Sí, el consumo que tiene el auto con el motor en marcha en vacío. ¿Sí? ¿Cuándo puede decirse que una recta pasa por el origen dentro del error experimental? Ya lo dijimos la clase pasada y lo dice el texto. Si la mejor recta que nosotros trazamos, no es nuestro caso aquí, pero imagínense una recta que pasa por un punto cerca del origen, pero no pasa exactamente por el origen, pasa cerca del origen, pero la distancia del origen al punto de intersección es menor que el error con que se mide la variable en el eje vertical. ¿Qué pasa entonces con esa ordenada al origen? ¿Qué decimos de esa ordenada al origen? Si es menor que el error con que se mide la variable del eje vertical. Que es nula. La ordenada al origen es nula, exactamente, dentro del error experimental, ¿sí? Bueno, ¿qué método da los mejores valores de los parámetros? Cuadrados mínimos. ¿Cómo deben calcularse las cotas de los parámetros? Como la suma de las cotas gráficas más las cotas de cuadrados mínimos. ¿Sí? Y bueno, y para hacer el punto 6, revisen las figuritas, las 3 últimas figuritas que les mostré en la clase pasada, de los casos donde solo es suficiente el método gráfico para sacar los parámetros con sus cotas, cuando se puede usar solamente el método analítico para sacar los parámetros con su cota, y cuando, como aquí, se deben calcular por ambos métodos. ¿Listo, jóvenes? Hemos cumplido completamente con la guía. Entonces, necesito que por favor no me falluteen esta vez y todos me manden los gráficos hechos por Lijito en hoja milimetrada, tal como les acabo de consignar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, profesora Viviana y joven Javier, por la colaboración. Nos vemos el viernes. Profe, Sí, señorita. ¿solamente los gráficos le mandamos? Sí, si quieren anotar, si quieren junto con los gráficos. Voy a necesitar, sí, que me agreguen, no solo los gráficos, tiene razón, señorita. Bueno, les voy a mandar la aclaración por mail, por si alguien se ha retirado ya de la clase. Los gráficos y las tablitas que han hecho. Las tablitas que han hecho con los cálculos de cuadrados mínimos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, profe. Hasta Gracias. luego. Chao, Chao, profe. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.